De verdad que no sé cómo voy a sacar esto adelante. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Déjame saber en los comentarios qué tal te ha ido la semanita. Si te apetece, ya que a mí me gusta mucho interactuar contigo, leerte y saber un poquito más de ti. El día de hoy estoy demasiado emocionada porque me compré el pack de licántropos, ya que de los que me faltan es el que más me llamaba la atención en el tema de los muebles. Voy a hacer un reto que no he visto en ninguna parte. Se me ocurrió el otro día desayunando y dije, pues venga, vamos a hacerlo. Se trata de construir una casa dividida en dos y que un lado sea todos los objetos más baratos y el otro lado sea de todos los objetos más caros. E intentar que eso no parezca un desastre. Vamos a ir construyendo poco a poco y confiando en que a lo largo de la construcción la casa me vaya dando un poco la historia de las personas que puedan vivir aquí. Uno por aquí, otro por aquí, asegurándome que sean exactamente iguales y luego a lo mejor un huequito por aquí. Ahora vamos al tema de los tejados y para ello voy a poner uno en cada una de las habitaciones. Y luego para la parte de abajo pues no sé muy bien qué hacer. Vamos a lo mejor a intentar seguir un poco el borde, lo copio para ponerlo por detrás y para este lado pongo otro así pequeñito y se ve un poco raro. A lo mejor con este tipo de tejado se ve un poquito mejor, lo copio en el otro lado. Para el hueco de aquí puedo poner una claraboya porque sí, soy muy fan de las claraboyas en los Sims. Y ya tendríamos el exterior, la estructura mejor dicho. Creo que voy a hacer la casa más barata en este lado y la más cara en el otro. Mi idea también es intentar que se parezcan un poco. Creo que voy a utilizar esta piedra del pack de licántropos que valen 12 moleones y este revestimiento de estaciones que vale 2. Le voy a poner este para que tenga así como un toque de color. La piedra más cara vale 9, así que la pondré. Y de revestimientos el más caro es este. Como este vale 5 y los de aquí también, pues voy a jugar un poco con que todos valen lo mismo y que da igual usar uno que otro. Separé un poco más las casas para que tuvieran exactamente el mismo tamaño todos. Así queda todo bien distribuido. Con respecto a ventanas, las más baratas son estas que valen 15 y pondré una por aquí, otra por aquí, aquí habrá una puerta y no sé por qué aquí no me deja, yo creo que es demasiado alta para el tejado que tiene, entonces voy a buscar la siguiente más barata, pequeña también, que es esta y la pondré así. Y como esta vale lo mismo, pues también la pongo. Esta que vale también lo mismo la pongo aquí. Y de puerta, la más barata es esta. El reborde de tejado afortunadamente vale lo mismo. Mejor porque así es más fácil de tener elementos comunes en ambas casas. Y ahora buscaré las ventanas más caras y las puertas más caras. Tenemos esta, que no tengo palabras para describirla, madre mía. Y nada, como se quedó aquí un poquito en medio, voy a poner la puerta por este lado, la entrada, esta de interiorismo, que no sé qué pensar, la verdad. Bueno, de momento esto es un cuadro. Así que nada, a ver si de alguna manera puedo arreglar esto. Los cimientos son gratuitos. Y con respecto a la distribución, la escalera aquí y la otra esta, que la pondré igual, de un lado. Estas luces son solo para poder ver bien. Me acabo de dar cuenta que estas ventanas son las de a trabajar, que de un lado son espejos y de otro lado, así como en la sala de interrogatorio. Así que por si no era bastante interesante esta casa, ahora ya creo que ya que tengo este hueco aquí voy a hacer el baño, aunque claro no podrá ser funcional porque la escalera está aquí. Bueno, algo se me ocurrirá para esta parte, pero puedo aprovechar el hueco que ha quedado aquí detrás para hacer un baño en condiciones. Se me ha ocurrido sacar de aquí la pared y hacer aquí alguna sala secreta o algo así que conecte la todas estas puertas valen 40, así que cambiaré esta y pondré esta aquí para el baño. Se me acaba de ocurrir que para darle ese toque de misterio he puesto esta puerta aquí también del pack de a trabajar en este territorio neutro. Aquí no tendré en cuenta el tema del dinero ni nada porque no sé, creo que voy a hacer algo aquí muy guay que se me está ocurriendo. Y puedo poner la típica puerta esta de librería supuestamente discreta y aquí una butaca como para hacer una pequeña zona de lectura. Así damos paso a la zona secreta. Siguiendo con el tema de la distribución, en el lado barato voy a hacer aquí esta zona de lectura, comedor, salón y cocina. Ya sé que los muebles no me van a gustar, son los usados estos de Urbanita y elegiré este color que parece que disimula un poco más la suciedad. De vitro también la usada y luego la nevera que la puedo poner aquí. Está un poco en un sitio un poco raro, pero bueno, la papelera más barata es esta y no sé cuál parece menos infantil, aunque también puedo obviar las pequeñas papeleras y utilizar esto
de contenedor tipo comunitario, porque las casas de los Sims necesitan una grande, entonces creo que voy a quitar la pequeña y voy a poner la grande directamente. Armarios para que esto no parezca una cosa así muy abandonada y una butaca. Y para adornar la cocina utilizaré estos objetos que son súper baratos, valen 30, y creo que de decoración me voy a mover entre los 0 y los 500 por objeto. Y sintiéndolo mucho, quitaré esta ventana porque me está molestando en la cocina y es mejor esta. Así puedo poner también armarios por arriba. Luego de opciones de comedor tenemos, o bien puedo buscar una mesa de 2 personas muy barata o una de 4 muy barata. Y como valen lo mismo, voy a elegir la de 4 porque el detallito este del libro calzando la mesa para que no se mueva me parece una fantasía. Y creo que como la cocina es muy negra, intentaré darle toques de color con el resto de muebles. Estas son las sillas más baratas, que valen 15, pegándolas a esta pared para que puedan pasar sin problema a este lado y a este lado. Y para decorar, la planta más barata es esta. En el salón, sé que está esta tele en el modo depuración y aunque la he utilizado ya en algunos vídeos, me gusta muchísimo tenerla como recurso porque vale 25. Chimenea, igual puedo poner esta y agregarle la tele encima. Y con respecto a los sofás, esto yo no lo consideraría un sofá como tal, ya que no caben dos. Entonces el más barato es este y creo que puede molar en este color. Venderé una de las ventanas para poder rodar las puertas y que el sofá no esté tan pegado a la tele. Se me ha ocurrido con este objeto poner algo aquí interesante que haga guiño a los lobos y esto por aquí. Estas estrellas tienen más o menos los tonos de la mesa y pues le pueden dar un toque divertido aquí a la chimenea. Y me acabo de dar cuenta y para darle otro toque pondré estas guirnaldas que valen 85. Luego de alfombras tenemos, por ejemplo, todas estas que son gratis y luego ya tenemos por 10 estas. No sé qué podemos hacer con esto. Seleccionaré una alfombra chiquitita para la entrada y como puede ser que aquí vivan hombres lobos, voy a poner estas aquí por si surge alguna urgencia, tú me entiendes. En el rinconcito de aquí voy a poner estos libros para que realmente tengan algo donde estudiar y así, en estos colores. Con respecto al suelo, el pack de licántropos tiene baldosas por 4 simoleones, es lo más barato que hay de suelos, así que... Y luego de papel de pared, pues las más baratas valen 2, así que me voy a ir guiando por eso. Este marroncito de Urbanitas queda muy bien con los azulejos rotos del suelo y a lo mejor para la pared de la cocina puedo poner algún azulejo y así estaría quedando. Me falta buscar algún tipo de cuadro. Pondré, ya que estamos, un par de marquitas aquí de los lobos y en el piso tachando a los vampiros y una luna aquí detrás de la tele. Vamos ahora a hacer el baño, para el cual voy a utilizar la misma pintura de pared y el mismo azulejo de suelo. El retrete lógico más barato es este porque obviamente no es funcional poner un orinal de bebé o este arbusto aquí, y rodaré un poco la puerta para poner aquí la ducha, que sería esta, y el lavamanos, que sería este. Los espejos más baratos son estos, pero voy a poner este en el baño y ya arriba en el dormitorio pongo este que está chulo también. Papel de baño a un lado y las toallas de pared más baratas son estas, así que aquí van. Y este sería el baño. Y para el dormitorio cerraré la zona de la escalera con una valla, aunque también puedo sustituirlas por semimuros e intentar utilizarlos como cabecero. A ver si me sale lo que se me acaba de ocurrir. Podría poner perfectamente una cama individual. Me apetece mucho la estética de lobos y es la más barata igualmente, así que voy a encajar la cama aquí y añadirle cachivaches por el murito. Si te fijas, ¿ves? Puedes ponerlos aquí. Pondré las 3 tazas usadas estas, la caja de papel, pero aún así le daré una mesita de noche para poner algo de actividades. La actividad más barata es esta y este saco de boxeo que cuesta solo 80. En este lado pondré el escritorio, que está bastante curioso, y estas sillas que no me gusta nada. Este es el ordenador más barato y como la cómoda más barata es esta y es infantil, creo que la voy a obviar, ya que los Sims pueden cambiarse de ropa aquí perfectamente. Quitaré las ventanas estas para dejar el mural aquí en la pared y por aquí unos pósters, y le añadiré también unas cortinas pues por decorar. Arriba está madera barata y de papel de pared igual que abajo. Por aquí una de las alfombras está gratuita para darle un toque así más amoroso, y en la pared un poco de piedra de esta que vale 2. Le añadiré también algunos rasguñitos por aquí, unos archivos por aquí gratis, un cuaderno aquí barato y
la botella de agua. Y ahora sí que tendríamos lista la zona barata, que ha quedado muy chula, la verdad. Ahora vámonos a la cara. De momento tenemos 21.000, teniendo en cuenta todo el exterior, las estructuras de ambas casas y la decoración de la casa barata, así que súper bien de precio. Ahora sería la cara, que ya te digo ya que va a subir un montón el presupuesto. Estos son los electrodomésticos y por 15 de diferencia nada más. Estos son los más caros, que si ya me conoces un poco sabrás que no son muy de mi agrado, pero bueno, como estoy inventándome las reglas del reto así sobre la marcha, estoy pensando que los objetos que utilicé en este lado no los puedo repetir aquí. Puedo hacer aquí una entrada en condiciones, comedor amplio y un salón súper. Así que creo que continuaré con el salón y la tele es esta, que vale 10.000. Luego de mesitas aquí de televisión tenemos esta. Y de sofás, la verdad es que no me agrada para nada, pero cero los colores estos. Así que como estoy un poco ahora mismo bloqueada, voy a ir poniendo los muebles y ya después elijo los colores. De equipos de música normales tenemos siempre me olvido del cubo de basura grande, que tendría que ser así que lo pondré por fuera. Un espejo de pared. De verdad que no sé cómo voy a sacar esto adelante. Y en verdad puedo cambiar la silla esta que valía 30 por esta que vale 10 y pega mucho más en el lado barato. No puedo con esto. Mira el precio, por favor. Carísimo. Esta estantería es gigantesca, así que la he hecho pequeña y la he puesto aquí debajo de la escalera. Yo pensé que me iba a gustar el lado más caro, pero sin duda ha fluido muchísimo más. Vamos a confiar en el proceso y en que todo va a arreglarse de alguna manera. Creo que en vez de utilizar un sofá grande, utilizaré un sofá confidente porque es demasiado espacio el que ocupa. Estoy pensando, no sé qué hacer. Ya que tengo este sofá que es un poco de mafioso y todo muy caro y de opulencia, no sé si tirarme un poco por este rollo y si no puedes con el enemigo pues te unes a él. Y yo creo que tiraremos un poco por ahí. La verdad que ahora mismo me está dando ganas de llorar. Vamos a ver si el piso me da la solución. Lo pondré en blanco y de papel de pared. Este mármol aquí, que es 16. Cambio estas luces por estas. No voy a contar estas porque sinceramente no sé qué hacer con estas. Así que voy a elegir la que es inmediatamente... ¡Uy! Se había borrado esto. Voy a elegir la que es inmediatamente más cara, que sería esta. Y de pared tengo esta. La voy a separar un poquito para que se vea la ventana. De verdad, qué desastre. Ahora me faltaría la decoración. Puedo utilizar este bambú a modo de separación entre la entrada y el resto de la casa. Como el presupuesto de la casa barata era de 0 a 500, esta va a ser mínimo más de 500 en todo lo de decoración. Voy a añadir aquí en la puerta custodiadores porque aparte de que son carísimos, me hace gracia aquí como guardando la puerta antes de entrar a la casa, ¿sabes? Este premio vale 700. Voy a esconder algunos lingotes de oro aquí debajo por 890. Esta pluma la pondré en el escritorio y aquí puedo poner lo de las llaves del coche y el móvil y estos libros que parecen bastante... Bueno, realmente los puedo poner arriba porque tienen pinta de ser bastante misteriosos. Y este jugo de té. Y en el centro de la mesa puedo poner este cubo de champán. La ducha sola, sin ser bañera o sin ser combo. La más cara es esta, al igual que el resto de los muebles. Y siguiendo un poco con la temática, pues la pondré de los mismos tonos. No sé si voy a poder encajar aquí un lavamanos y que los Sims puedan pasar. Creo que sí pueden pasar. No estoy muy segura, pero creo que sí. Y de espejos, el de pared, pues repito, el de fuera también. La baldosa más cara es esta y me parece horrorosa, así que voy a buscar otro tipo de suelo y buscar un azulejo que me guste un poquito más. Voy a ponerlo como fuera porque... Ok, juego de toallas más costoso es este. Y de luz para el baño pondré esta de nuevo, pero en chiquitita. Y bueno, por lo menos desde fuera hay intimidad, más o menos. Vamos con el dormitorio. Para dormir lo más caro es esta cápsula de sueño, ya que tenemos varias opciones. Tenemos camas individuales,
camas de matrimonio con litera y ya aquí las camas aleatorias. Y ahora voy a hacer rápidamente el estudio y la decoración. Te cuento un poco lo que ha sucedido en la planta de arriba, ¿vale? Porque me he tenido que montar una película importante para que esto tenga un poco de sentido. Esta persona de aquí y esta persona de aquí, si te has fijado, está todo bastante oscuro en esta habitación, aunque esté de noche, ¿no? Y eso es porque aquí vive un alienígena que tiene aquí pues documentos de otros planetas, tecnología puntera para espiar, y esa tecnología le permite pues recuperar su sueño súper rápido en segundos, y aquí medita y por eso lo tiene todo oscuro. Y esta persona es espía, de ahí que ninguna ventana de su casa permita ver desde fuera lo que ocurre, pero sí pueda controlar todo. Tiene estos objetos de espía para escuchar otras cosas, lingotes de oro debajo del sofá y así. Este alienígena ha traído recursos de su planeta y es rico a causa de eso, por eso su casa es tan lujosa. Por otra parte tenemos a la persona que sea hombre lobo, cuyos recursos pues son menores, pero también se dedica un poco a la investigación y demás. Y en este cuarto de aquí creo que voy a poner cosas que hayan robado, tipo que en expediciones que hayan hecho se hayan encontrado con cosas y demás. Y para eso voy a traer a alguien aquí, a Iria, para poder cambiar la luz y darle aquí el toque que me está faltando. Ya tenemos a Iria aquí y creo que voy a poner las luces de aquí naranja y puedo poner, por ejemplo, por aquí un tesoro. Es que quería poner este expositor, pero es muy grande, a no ser que lo ponga en esta pared, pero no se podría entrar. Así que nada, voy a dejar eso aquí, estas estanterías, y en ellas añadiré, por cierto, voy a borrar rápidamente esto para ver cuánto cuesta este lado de la casa. 125.000, o sea, ha subido 100.000 euros, bueno, simoleones, solo por lo que hay en este lado. ¡Qué locura! Pienso añadir algunos objetos aquí súper caros, que podemos decir que lo han ido recogiendo en misiones que hayan hecho. Y encima de aquí voy a poner dinero, encima de las estanterías. Y tengo aquí billetes de simoleones, así que también los voy a poner. Y por aquí he puesto cositas un poco creepy. Y para el tema de iluminación, al final he cambiado a una de pared. Y la verdad que nunca en la vida había utilizado estas luces, pero me han gustado un montón. Y listo. Este sería el reto que me he inventado de utilizando los objetos más caros y más baratos en cada casa. Y así se verían desde arriba. ¿Cuál es tu favorita? La mía sin duda es la barata. Me gusta mucho más. Aunque creo que al final con todo el rollo conspiranoico no quedó tan mal la cara. Pero no, me sigo quedando con esta. Te estaré leyendo los comentarios para saber tu opinión. Y como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio muchísimo. Te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!